Buenas tardes, Paula. ¿Cómo está eso por ahí? Buenas tardes, Ismael. Qué bueno escucharte. Acá estamos en esta calurosa tarde en Santiago. Caluroso porque, bueno, es invierno, pero mi departamento es muy caluroso. Así que estoy con ventilador acá. Pues aquí es caluroso porque estamos en verano, te voy a Claro, decir la verdad. claro. Entonces, yo uso bueno, es que yo uso aire acondicionado dentro de la casa, ¿no? Pero claro, no puedo Vale. llevarlo fuera, todavía no se ha inventado eso. No, Entonces, todavía no. en Así es. fin, óyeme, pero bueno, después de un poco de inconveniente nos hemos encontrado finalmente, Paula. Y déjame Así presentarte a nuestros radios oyentes. Aquí tenemos a Paula Elisa Barú Suárez. Es una cantante y compositora chilena, muy talentosa. Inició su carrera musical bajo el nombre Barú el año 2007, editando dos discos, Barú e Inevitable EP. El 2017 lanza el proyecto experimental de música y poesía llamado Descargo y Maleficio, cuyo primer álbum fue lanzado en enero de este año, de 2018. Y Paula, vamos a empezar por el inicio, ¿no? ¿Cuándo fue que empezaste tu carrera como cantante y qué te motivó, qué te impulsó a ser cantante? Bueno, yo partí a los 17 años con una banda. Siempre pude cantar y siempre supe que tenía buen oído, pero empecé a crecer y empecé a darme cuenta que podía cantar y repetir lo que escuchaba y poder cantarlo. Entonces empezaba, no sé, pues, a escondidas a cantar, no sé, era muy tímida cuando niña, entonces me metía debajo de las mesas a cantar lo que yo creía que era canto lírico. Yo juraba que cantaba canto lírico, digamos, ópera, y no era tan así, pero bueno. Empecé ahí y luego ya cuando crecí, fui adolescente, me di cuenta que realmente era lo que quería hacer. Y a los 17 años tuve mi primera banda en Concepción, que es de donde vengo, es una ciudad al sur de Chile, una banda de rock, que era rock con muchas influencias de los años 70, que se llamó Los Ícaros de Clep, y con ellos, bueno, participamos en festivales y todo eso. ¿Qué me motivó? Básicamente la música y el poder cantar, creo que estuvieron siempre ahí, como que de alguna forma solo había que echar mano de ello y hacerlo de verdad. Y claro, y fue finalmente lo que hice. Me demoré un poco, sí, como en decidir, ok, esto va a ser mi vida profesional, pero cuando lo hice no hubo vuelta atrás, para nada. Bueno, nos alegramos porque ahora tenemos una gran cantante entre nosotros dentro de nuestro mundo hispanoamericano. Pero bueno, ¿nos puedes contar algo de tus experiencias en la televisión y otros espacios musicales que has proposado en la radio y en la web, que han sido unos cuantos? Sí, claro, estuve en un programa de radio en primer lugar, en una radio comunitaria. Acá en Santiago, donde yo vivo, hay muchas comunas. La ciudad completa se divide en comunas y cada comuna, la mayoría tiene radios comunales. Entonces yo partí de una comuna que se llama Maipú, que es una comuna que tiene muchos habitantes. Entonces la radio Maipú era una radio muy popular dentro de la comuna. Y partimos con un programa que era de rock chileno, que se llamó Infiltrados. Debe haber sido por el año 2003, 2002, por ahí. Y claro, tratábamos de difundir toda la música chilena, rock y metal que pudiésemos encontrar. Que hasta ese momento no habían tantos espacios de difusión para el rock chileno, en general en medios oficiales, digamos, en medios más masivos que se escuchaban a lo largo del país. Entonces fue una experiencia bastante enriquecedora porque conocí muchas bandas que no tenía idea que existían desde hace muchos años, y eso nos acercó en cierta medida a entender la realidad de la música en Santiago, porque hay que decirlo, aunque suene muy feo, Santiago lamentablemente sigue siendo Chile, y lo que pasa en regiones muchas veces queda desplazado por lo que sucede dentro de Santiago. Entonces esto nos permitió, además de conocer bien la realidad santiaguina del rock, nos permitió también conocer lo que pasaba fuera de las regiones. Y en ese sentido se hizo muy, muy popular el programa. Luego de eso, de un día para otro, literalmente de un día para otro,
me llaman para ir a un canal de televisión porque necesitaban un par de reporteros para un show, algo así muy corto. Fui y la persona que estaba ahí me dijo, ¿sabes qué? Justo hoy día, así justo en el momento, vamos a presentar un proyecto para un programa juvenil que se va a dar todos los días, de lunes a viernes. ¿Te interesa participar? Y yo quedé así como, bueno, ok, vamos. Así de la nada. Y me dijo, ok, te voy a llamar. Yo te llamo hoy día en la noche si resultó, y si no, igual te llamo. Bueno, pasó la noche y todo, nunca me llamaron y dije, ya, no pasó nada. Y al otro día en la mañana temprano me llaman y me dicen, ok, el proyecto se aprobó y tú estás adentro como conductora. Oye. Wow. Claro, porque ni siquiera hice casting, ni audición, ni nada. El tipo confió ciegamente en lo que yo podía hacer. Ciegamente. Fue así como un voto de confianza, así con las manos atadas, con las vendas en los ojos, todo. O sea, como vamos nomás. Y fue increíble, fue una muy buena experiencia, la verdad. Pero me alegro mucho porque, bueno, te tenemos entre nosotros gracias a todo eso, ¿no? Y, bueno, indudablemente la radio y la televisión impulsan hoy en día a la música, ¿no? Porque la literatura, bueno, más o menos se desarrolla dentro del mundo de los libros y es un poco menos necesaria la radio y la televisión, ¿no? Pero indudablemente que la música sí la necesita. Pero bueno, ¿me puedes hablar sobre cuando estrenaste tu primer sencillo y cómo fue recibido ahí en Chile? Sí, estrené mi primer sencillo que se llamó Convulsion, en inglés, el año 2007, en una plataforma que hasta ese momento era muy popular, que era MySpace, donde muchos artistas se lanzaron a la fama en general, artistas internacionales. Era una plataforma muy popular y decidí estrenar este single que se llamó Convulsion en esta plataforma. Primero que nada para sondear qué pasaba. Ahora, entender que era un single súper raro porque era básicamente beats electrónicos tipo drum and bass con una voz que ni siquiera estaba cantando, estaba hablando algo, recitando algo como de forma un poco sensual. Entonces no hablaba muy bien en el fondo de si podía cantar o no podía cantar, si era cantante o no era cantante. Entonces, ¿qué sucedió? Que mucha gente, si bien la propuesta se recibió muy bien, hubo gente que no entendió muy bien qué estaba haciendo con esto, porque era algo como muy inusual, algo que no se había hecho, al menos en el medio musical chileno. Entonces, que hubiese este sonido oscuro de drum and bass, con esta mujer que no estaba cantando, sino que estaba declamando algo, fue algo muy extraño, en realidad, para mucha gente. Pero lo bueno es que, bueno, se dividió un poco el público, a gente le gustó mucho y a otra gente, ¿qué es esto? Así como, ¿qué diablo es esto? Y lo bueno que pasó con esto es que yo, no sé, los meses que lancé el single, hice un videoclip. Y este videoclip logró entrar a la rotación de MTV Latino. Y eso hizo que mucha gente prestara atención, finalmente. Viera el video, que lo pasaba muy tarde a todo esto, porque MTV en ese momento, no sé ahora porque ya no lo veo, pero en ese momento estaba cargado de programas más que de videoclips, que era la esencia del canal cuando recién partió. Entonces los videoclips los tiraban en la noche, muy tarde, o sea, desde las 12 en adelante. Y hubo gente que efectivamente veía MTV a esas horas y logró ver el video. Entonces ahí me empezó a llegar mucha gente de México me empezó a contactar. Pasó que una revista mexicana me contactó para hacer una entrevista en ese momento y cosas del estilo, y me ayudó muchísimo. Lo curioso es que fue aprobado para salir en MTV, pero acá en Chile hay un solo canal de música que se llama Vía X. Hasta el momento solamente existe ese canal que da videos y videos, no sé si los da todavía en realidad, o sea, yo no programa, no tengo idea. No quiso aceptar mi video, no me dieron una razón de peso, no me dieron, en el fondo, no me dijeron nada, solamente me mandaron un mail que decía: por políticas internas del canal, no podemos pasar tu video.
y sería todo. En fin, fue así como, bueno, ¿qué no voy a hacer? O sea, como que del propio país no me pescaron mucho en ese sentido con el videoclip, pero de afuera sí. Pasó esta cosa, esta dicotomía que suele suceder con muchos artistas en general. Sí, que son sí. más cotizados fuera que en sus propios países. Sí, eso pasa mucho. Entonces, pero bueno, ese fue uno de tus muchos programas radiales como empezaste, ¿no? Claro, ese fue uno. Luego tuve otro programa que se llamó A Romper la Calma, que era un programa ya un poco más producido que el de la radio comunal, porque ya estaba inserto en un consorcio radial que es muy importante acá en Chile, se llama Grupo Dial. Entonces ya había más presupuesto. Ellos tenían un estudio muy bien equipado, entonces bandas iban a tocar al estudio en formato unplugged, desenchufado. Entonces se generó también una interacción con lo que estaba pasando en ese momento, muchos años después, digamos, del primer programa, con el rock y el metal nacional. El metal es un género musical que acá en Chile, si bien es muy masivo, porque hay muchas bandas de metal, y Chile, ojo, ha sido considerado uno de los países más metaleros, yo creo, del cono sur, aunque Brasil igual se la gana un poco, pero aún así es uno de los países metaleros del cono sur, y aún así el metal no tiene una difusión muy grande en los medios oficiales. Entonces me sirvió también para conocer la realidad del metal chileno, lo que pasaba acá en Chile con el metal. Entonces fue también muy enriquecedor en ese sentido. Y también, bueno, se ayudó a la difusión de estas bandas. Lo bueno de ese programa es que estaba hecho de la mejor calidad posible, con muchos recursos a los que no había accedido antes. Y bueno, ese programa duró un año, luego la radio, lamentablemente esa radio dejó de existir, entonces ya salimos del aire y ya no volvimos, digamos. Pero a la vez, y en paralelo a esto, yo en ese momento armé en la web también un proyecto muy interesante que era de rock femenino, que se llamó El No de las Niñas, y que pretendía promover el rock femenino, que hoy en día está muy en boga el tema de volver a rescatar lo femenino, pero en ese momento todavía no estaba este movimiento como tan claro. Entonces fue también una página web y en el fondo una suerte de concepto que fue para el momento también algo innovador. De eso también se hizo un programa radial en otra radio que se llama Radio Tierra. Entonces ya estamos hablando de que tuve 3 programas radiales. Y yo creo que esa fue la experiencia mediática que más me gustó, incluso más que la televisión en sí misma. Creo que la radio aporta algo que es único. En el fondo, todo lo que hay es una voz. O sea, no estás viendo nada, solamente es lo que te llega por la voz. Entonces es una responsabilidad grande de llegar. Y a la vez es como que tiene su misterio, ¿no? Tiene como su cosa así media, hasta incluso mística. Me gusta mucho la radio. Creo que fueron mis experiencias mediáticas que más disfruté de todas. Bueno, sí, la radio llega hoy en día, bueno, a través de todas las radios online. Entonces, llega a muchos lugares, ¿no? Mira, estoy en Miami, tú estás en Chile. Eso es una forma, bueno, por la internet, ¿no? Pero además de eso, los programas que tenemos los sábados, los martes y jueves, precisamente hoy es jueves, debe estar pasándose por ahí. Es una radio online que lleva como 7 años, que funciona muy bien. Entonces, o sea, esa es la diversidad que uno ha logrado, es decir, salir de su entorno y ir a otros mundos donde, es decir, puede funcionar la cosa mejor. Entonces, sobre todo los problemas literarios, ¿no? Y claro. Ahora quisiera hacer una preguntita. Tu disco de debut fue titulado Barú, fue una mezcla de rock y beats electrónicos, y bueno, fue pero muy bien recibido. Pero también has incursionado en la poesía con el proyecto Descargo y Maleficio. ¿Me puedes explicar algo sobre este proyecto que tiene un nombre, bueno, un poco complicado, ¿no? Claro. Bueno, como su nombre lo dice, Descargo y Maleficio son básicamente descargos y improperios hacia
hacia, en el fondo, el entorno social y cultural en el que estoy inserta, digamos. Esto es un proyecto que combina la música electrónica y la poesía, donde hago la música en base a las poesías. Y es música de corte electrónico. Siempre la electrónica ha sido mi eje, en cierta forma, también en mis proyectos musicales, digamos, como solista en Barú. Pero quise llevarlo un paso más allá y que acompañara finalmente esta música electrónica a la narración. ¿Por qué hice esto en formato, digamos, musical y también en video? Porque lo primero que hice para este proyecto fueron 4 o 5 videos que subí a YouTube. Porque básicamente estoy mucho más familiarizada con ese formato de video y de música que con las artes literarias, por así decirlo. Entonces quise hacer algo en un código que yo pudiese entender y que yo pudiese en el fondo desarrollar libremente y cómodamente al mismo tiempo. Entonces por eso la intención de este proyecto fue que básicamente fuese un cúmulo entre música y narración. Y claro, lancé primero esto, como decía, en 5 videos que puse en YouTube, que era básicamente yo leyendo poesía con unas visuales detrás. Todo esto como muy, digamos, lo hicimos en mi casa, en mi departamento, porque quería que fuese y, digamos, retratara mi atmósfera, por así decirlo. Y con ello también hice un videoclip, porque a este proyecto a la vez le puse canciones. No son solamente poemas musicalizados, sino que tiene a la vez 2 canciones, por así decirlo. Una que es cantada y la otra que es un hip hop. ¿Ok? Entonces, bueno, armé toda esta cosa así y lo tiré a YouTube. Luego, en enero de este año decidí sacar el disco. ¿Por qué disco? Porque estoy familiarizada con los discos. He sacado 2, entonces dije, ya, voy a hacer un disco de poesía. Y ese disco fue mi primera incursión también en la producción musical. Nunca había hecho un trabajo, digamos, en que yo decidiera los sonidos, yo decidiera absolutamente todo. Entonces fue para mí también un inicio de una nueva etapa en mi vida, en que pretendo, digamos, seguir desarrollando este concepto. Son varios tracks que hablan sobre básicamente mi descontento hacia cómo se trata a los artistas chilenos en Chile en general, cómo es el trato hacia el artista en este país, que es un trato bastante desde el menoscabo, desde que el arte no es tan importante, es un hobby, no es una profesión. Muchos artistas tienen que morir en este país para ser reconocidos, y eso ha pasado generación tras generación. El mismo caso de Violeta Parra, que hoy en día, el año pasado se celebraron los 100 años de su natalicio, y se empezaron a hacer un montón de actividades. Fue este año o el anterior, no recuerdo, ya este año se me pasó, como que ya es el 2019 para mí, lo siento. Y se empezaron a hacer muchas actividades al respecto. Y resulta que Violeta Parra, durante su existencia, mientras ella estuvo viva, la verdad es que le costó muchísimo poder difundir su obra. Ella fue siempre mucho más cotizada fuera del país que dentro. Acá se le cerraron muchas puertas también. Entonces pienso que esa misma historia de Violeta se ha ido replicando en muchos artistas, generación tras generación. Entonces este proyecto habla mucho de eso, del artista chileno y su lucha por tratar de mostrar y difundir su arte y poder vivir de ello. Y va a seguir siendo esa la lucha, yo creo. Va a seguir siendo mi lucha y la de muchos más. Y eso también pretendo seguir explotando más adelante en este mismo proyecto. Bueno, en muchos términos dentro del mundo del arte, de la literatura y de la música, dentro del mundo cultural, eso pasa mucho. Generalmente muchas veces son mejores recibidos fuera del país propio que dentro del país. Y en general en la América Latina los músicos, cantantes, etcétera, se miran con un poco así de mucha validez, ¿no? Entonces, claro. En México, por ejemplo, tienen las rancheras y toda esa música mexicana es muy fuerte, pero fuera de eso, bueno, los argentinos tienen su tango también, pero es que han pasado los años, han cambiado los ritmos y entonces ya no se miran con el mismo
es decir, ímpetu que había hace 50 años atrás. Pero bueno, hoy en día tenemos, es decir, como habíamos hablado antes, este mundo online que nos permite llegar a muchos lugares. Pero ahora que hablamos de llegar a muchos lugares, tú has estado en New York, donde has participado en la radio neoyorquina, y quisiera que nos contara algo de estas experiencias y también, bueno, que nos hablara de tus proyectos futuros. Pero ¿en qué año fuiste para New York? Fui el año pasado y estuve 2 meses. El año antepasado también fui, pero estuve menos tiempo. Y el anterior, digamos, el del 2017, que estuve cerca de 2 meses, eso fue muy intenso, la verdad. Fui en son de estudiar porque fui a hacer un curso de actuación allá. Y entre medio, bueno, para empezar trabajé con un productor chileno que vive allá en Nueva York, que se llama René Verón, e hicimos una canción que después lanzamos posteriormente en Spotify. Se llama Underground, que la pueden buscar en Spotify, que está bastante buena. También, a la vez, estuve muy maravillada, digamos, con la diversidad artística que existe en la ciudad. Creo que Nueva York es una ciudad que, si bien tiene muchas falencias en cuanto a calidad de vida, porque es muy caro y es muy adverso vivir allá en general, creo que todo eso lo compensa en cierta forma la diversidad cultural, artística que existe, y además la cantidad de oportunidades que hay para artistas para que efectivamente puedan mostrar sus obras. Eso es algo a lo que yo no me había enfrentado, al menos viviendo tanto tiempo en Chile, porque acá como que la tendencia es más a cerrar la puerta que abrirla. Entonces me encontré con una diversidad de lugares donde podía presentar mis propuestas. Vi también que la gente con mucho respeto escucha, mira, lee lo que uno tenga que decir. Al menos te dan los 5 minutos como para que tú vayas y te explayes y hagas tu cosa y muestres tu arte. Y ellos ven después si les interesa o no, y si les interesa, ellos van y son capaces de decirte en tu cara, de frente, hey, lo que estás haciendo está bien, me gustó lo que estás haciendo. Y eso es otra cosa que acá en Chile no sucede mucho y que me impactó profundamente en realidad. Yo creo que en lo personal nunca me había sentido, o hacía tiempo que no me sentía tan valorada artísticamente que cuando fui a Nueva York. Y ahí, bueno, conocí también la radio Free Brooklyn, que es una radio que básicamente funciona como una organización sin fines de lucro, una ONG, que pretende en el fondo difundir los trabajos de artistas de Nueva York, principalmente de Brooklyn y el área de Bushwick. Hoy en día se ha expandido hacia todo Nueva York en realidad, pero básicamente nació como una respuesta para la necesidad de tener que difundir lo que pasaba dentro de Bushwick, dentro de Brooklyn en general. ¿Ok? Entonces fui a este programa que se llama Here and Now, que es un programa donde uno va y puede tocar su música en vivo o presentar su arte ahí en vivo, in situ. Y fue maravilloso porque pude hacer lo de las poesías en español, siendo que la entrevista era en inglés, siendo que la conductora del programa, que es Rachel Cleary, que es una mujer muy capaz, hace la entrevista en inglés. Ella no es de habla hispana, digamos. Se entendió todo muy bien, o sea, de cualquier forma pude hacer mi arte en español, en mi idioma, y no había problema. Y la respuesta de eso, de sus auditores, fue bastante buena en general, sorprendentemente. A la vez pude presentar mi música ahí, mi música envasada, digamos, la de mis discos, y fue una muy buena fuente de difusión para mí. Ella a la vez me intercambió mucha información de lo que pasaba, me habló de muchos artistas locales también, por lo cual fue un intercambio cultural muy interesante. Por otro lado, y yo creo que una de las experiencias también que más me marcó en Nueva York fue haber estado en el New Yorican Poets Café, no sé si lo has oído hablar alguna vez. Sí. Es bueno, también como una suerte de organización artística que data de los años 70, sí, sí. Que fue, digamos, fundada por puertorriqueños que llegaron a Nueva York, y es un gran, digamos, centro de arte latino en Nueva York, principalmente de artes visuales y poesía, también de hip hop.
pero básicamente la poesía ahí es el fuerte, y pude presentarme con mi poesía en el New Yorkers en español, siendo que habían puros raperos ese día. Y claro, o sea, me hice la fila, porque hay que hacer una fila para entrar, digamos. Me hice la fila, estuve ahí, me presenté y logré hacer mi poesía con mi música de fondo, y cuando terminé, el conductor, porque todo esto es con un conductor que presenta a todos los artistas que están ahí, el conductor me dijo, me miró, me dijo así con el micrófono: no entendí ni una palabra de lo que dijiste, pero me llegó, la intensidad me llegó. Y yo, dije, ya, con eso ya lo logré todo. ¿Sí? Me fui feliz para mi casa, porque había, de alguna manera, y en un idioma que no entendía la mayoría de las personas que estaban ahí, poder darme a entender en cierta forma. Y fue una experiencia increíble para mí de aprendizaje. Sí. Esos son los highlights de Nueva York, en realidad. Bueno, New York es uno de los centros del mundo. Lo que se ha pedido en la sur, yo viví en los 80 ahí, pero de allá para acá pues se ha continuado creciendo, gente de todas partes. Es una característica neoyorquina, que ahí la pregunta más frecuente es "Where are you from?", ¿de dónde eres? Y claro, es decir, ha ido aumentando, es decir, lo que son los alquileres y todo. Y lo mismo pasa aquí en Miami, que no es en New York ni nada por el estilo, pero sí sigue aumentando cada día. Aquí el 80% son de hispanos, ¿no? De América Latina, pero bueno, eso pasa. Y oye, se nos está acabando el tiempo, pero quisiera que me dijeras muy brevemente sobre tus proyectos futuros. Sí, claro. Voy a lanzar el segundo disco de Descargo y Maleficio en enero del 2019. Esto ya va a ser una propuesta un poquito más ambiciosa, que va a explotar un poco un concepto que yo he denominado como la tragedia chilena. Algo así como la mala suerte del artista chileno, del chileno en general, en el país, que siempre trata de sobresalir, siempre trata de hacer algo que lo saque de su, digamos, de su poca visibilidad, y finalmente no lo termina logrando por una u otra razón. Es como una tragedia que se repite. A veces pasa que el chileno como que está a punto de lograr algo y no lo logra. ¿Sí? Entonces voy a explicar un poco, voy a ahondar en ese concepto de la tragedia chilena en este próximo disco, que va a ser un poquito más largo, va a tener más tracks, va a tener también algunas canciones, y que te puedo adelantar el título del disco. Se llama Mortificación Programada, 15 tragedias chilenas. Muy bien, Pablo. Bueno, ya te vamos a entrevistar de nuevo cuando sacas ese nuevo libro, y es decir, te esperamos seguir conectados a través de Creatividad Internacional y las otras redes. Te agradezco muchísimo toda tu información, y bueno, seguimos en contacto, Paula, y muchos éxitos. Muchas gracias a ti por el interés, por esta entrevista, y también muchas gracias a todos tus auditores que se van a dar el trabajo de escuchar esta entrevista. Muchísimas gracias. Ok, bye bye.